La charla que nos ocupa esta tarde en realidad está llena de contradicciones, contradicciones muy interesantes porque en realidad nos plantea, como siempre, esa diatriba, esa encrucijada tan interesante como en el primer caso puede ser el tema del mito y del logos, porque en realidad conciliar, como lo vamos a intentar, los mitos con el movimiento filosófico estoico y concretamente en particular el mito de la encrucijada de Heracles o de Hércules, es un tema realmente apasionante y además lleno de contradicciones en un primer momento, porque en realidad nos remitimos de nuevo a la problemática, al problema de esa dicotomía mito-logos. Esa dicotomía que para algunos es una dicotomía en la cual se rechaza el logos, la filosofía rechaza cualquier tipo de mito. En mi modesta opinión creo que no es así, es decir, hay una suerte de sinergia entre el mito y el logos desde el inicio de la filosofía, ya con los milesios, ya con Tales, con Anaximandro, con Anaxímenes, se plantea esa unión, porque en realidad lo que hacen los presocráticos es intentar buscar en ese arjé, en ese principio, elementos que expliquen el origen del universo, como puede hacer también cualquier mito. Y desde luego Pitágoras sigue también en esa senda, en esa idea, en ese sincretismo. ¿Y qué decir de Platón? El divino Platón, cuando intenta recopilar de esa manera tan magistral todos los elementos míticos que son tan necesarios a la hora de plantear una disyuntiva que probablemente el raciocinio no lo pueda explicar. Y en este sentido, lo que nos ocupa el mito de Hércules en la encrucijada, de nuevo en esa disyuntiva, pues en realidad nos va a retomar toda la idea estoica, toda la idea del planteamiento estoico, ese concepto de vivir conforme a la naturaleza tan propio del estoicismo. Pues vamos a ver a ese Heracles que acepta su propio destino, o esa característica también del estoicismo, esa indiferencia ante las circunstancias adversas, ante la vida, la muerte, la salud, el miedo, toda esa serie de elementos para los cuales un estoico debe permanecer indiferente, porque en realidad la responsabilidad de la propia vida depende del ser humano. Porque en realidad el estoico, como Heracles, lo que intenta es el fortalecimiento individual, tanto del cuerpo como del alma, educar permanentemente al ser humano al dolor, al hambre, a las privaciones. Y finalmente, cosa que hace Heracles, y finalmente también hay una aceptación del propio destino. Es decir, es una situación en la cual, si no se acepta ese propio destino, se va a ir dando vueltas, buscando satisfacer elementos, deseos, acumulaciones de bienes materiales. Solo aceptando el propio destino, diría el estoicismo, es la única manera en que se puede alcanzar ese grado de coherencia necesario, ese punto de pensamiento donde el pensar y el actuar coinciden, porque en realidad la filosofía estoica es una filosofía eminentemente práctica y eminentemente vive el presente, porque en realidad en el concepto del tiempo, en el estoicismo, no existe la idea del pasado, porque ya no se puede actuar sobre el pasado. El pasado ya no es, ni tampoco es el futuro, porque todavía no ha sido. Y la única manera de poder actuar, de poder ser dueño de nuestro propio destino para el estoicismo es en el presente. Pues en fin, esas características, todas estas características del estoicismo se dan en la vida del gran héroe Heracles. Si habría que decir que existe algún héroe para el estoicismo, ese sin lugar a duda es el mito de Heracles, es Heracles,
porque en realidad es el héroe inspirador de toda la filosofía estoica. Y esta disyuntiva, este mito que vamos a abordar sobre la encrucijada de Hércules, se ve en muchísimos cuadros. A lo largo del siglo XVI y XVII han abordado este tema en muchísimas tallas, en muchísimos lienzos, en muchísimos bocetos que existen. De todos ellos, yo rescato el de Gerard de Lairés. Es un cuadro de 1670 donde se contempla ese mito tan interesante. Vemos a Heracles, a su izquierda del cuadro hay dos damas que están intentando aconsejarle. Detrás del héroe se vislumbra un camino, un tema muy interesante, el tema del camino, de las disyuntivas, que vamos por lo menos a dejarlo planteado. Y finalmente en la parte derecha del cuadro vemos a esta belleza, a esta chica tan voluptuosa, con esa idea de placer, de voluptuosidad. Y detrás de ella, qué curioso, se ve una pequeña anciana señalando el silencio, muy detrás, muy en segundo plano. A mí el cuadro me parece bastante bello a la hora de poder explicar o transmitir ese mito que ya hace tantos años el sofista pródigo de Ceos recoge y que se trae a colación y es retomado prácticamente al unísono por toda la escuela estoica. Estamos en la elección siempre, ¿no? Es un tema también antiguo dentro de los mitos. No solo en Heracles podemos ver esta elección, la podemos ver en Aquiles. También existe la famosa frase: más vale una vida corta pero gloriosa que una vida larga o placentera. O la encontramos también en Oriente, en el Bhagavad Gita, cuando Arjuna tira sus elementos para poder combatir y entonces llega Krishna para intentar decir que hay que actuar, que no cabe el permanecer absolutamente quieto. Es decir, hay que emprender el camino. Hay que emprender un nuevo camino o hay que escoger uno entre varios. Es un tema interesante porque en realidad la elección de Heracles lo que hace es jugar o buscar elegir entre dos conceptos griegos. Es el concepto de aporía, el concepto de falta de camino, de imposibilidad, con el concepto de tríodos, es decir, la encrucijada, la bifurcación. El tema del camino es un tema, como decía anteriormente, muy interesante. Es decir, todo el simbolismo que trae el sendero, el camino, es muy rico, muy rico. Hasta tal punto que Pitágoras retoma esta idea del sendero y del camino, acercándola al concepto de la Y. Como el ser humano al principio es el palo vertical, el ser humano llega a un momento en que se va a encontrar en esta vida con una bifurcación de camino. Y esa va a ser la elección. Los pitagóricos, como decía, lo señalaban en esa Y, pero en realidad esta es la idea que se le plantea a Hércules. El mito, muy sintéticamente, recoge la idea de un joven Hércules, prácticamente en la adolescencia, que se empieza a plantear cuál es su elección en esta vida, cuál es el camino que va a tomar en la vida. Se retira al desierto y en una bifurcación de caminos justamente ve llegar a dos personas totalmente distintas. Ve llegar por un lado a una chica voluptuosa, sensual, atractiva, que le dice: no te preocupes, Hércules, el camino que yo te propongo, la vía que yo te propongo es la vía de un camino fácil, llano, sin piedras. Antes de que tengas sed, podrás beber. Antes que tengas la necesidad
de algún acto placentero, lo vas a tener. Antes de que tenga esa necesidad, ya te lo voy a facilitar yo. Es una vía fácil, pero sobre todo es feliz. Y le pregunta a Heracles, ¿cuál es tu nombre? Dice, yo me llamo, para mis amigos, Arete, es decir, perdón, Edoné, el placer, pero para mí, sin enemigos, me llaman el vicio. Y por otro lado, había otra señora mucho más modesta en su vestir, más anciana, y le pregunta, oye, anciana, ¿y tú qué planteamiento, qué camino me ofreces? Dice, yo te ofrezco un camino de piedras, un camino encarpado, difícil de ascender, donde el esfuerzo es el único motivo para poder ascender, donde el esfuerzo es la única necesidad por la cual vayas a poder ascender en ese camino, incluso el sufrimiento. Y entonces Heracles le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Yo soy justamente Arete, la virtud. Evidentemente, ni que decir tiene que Heracles se decide por ese camino duro, pedregoso, ascendente, que es el camino del héroe. Un camino del héroe que él lo decide sin ningún tipo de vacilación. Es el camino necesario. Pródico de Zeus, hay que decir, no inventa este mito. Él retoma fundamentalmente elementos literarios anteriores para conformar este mito. Por una parte, hay una tragedia, un drama de Sófocles, que lamentablemente perdido, que es el juicio de Paris, donde tocaba este tema de esta decisión de Heracles. Pero por otro lado, hay una exhortación de Hesíodo a su hermano sobre los 12 caminos. Y esa exhortación le dice Hesíodo a su hermano lo siguiente, para que vean cómo la similitud entre esta elección de Heracles. Dice así Hesíodo: como hombre que solo quiere tu bien, como hombre que quiere solo tu bien, voy a hablarte, oh insensato Perse. Pronto y sin esfuerzo alguno se gana la maldad, porque el camino es llano y pasa muy próximo a nosotros. Pero ante el que conduce a la virtud, los inmortales dioses han puesto muchos sudores. Este camino es, en verdad, arduo y áspero, pero cuando se llega a la cima, se hace más accesible, aunque la virtud siempre es difícil. En realidad, esa idea de la arete, de la virtud, no solo se refiere en este texto que acabamos de leer a una virtud moral, sino también a una nobleza y a un valor, es decir, a un arrojo. Esto lo recoge también Heráclito en su alegoría de Homero, cuando dice que no debe creerse que Heracles se destacó entre los de su época por su fuerza física solamente, sino porque era un hombre prudente, porque era un hombre iniciado en la sabiduría celeste, y como si hubiera estado sumergida en densa niebla, sacó a la luz la filosofía. No solo la fuerza, por tanto, era un elemento del héroe, sino también la sabiduría. Es otro elemento que también recoge, curiosamente, otro estoico, Cornutus, contemporáneo de Nerón, donde habla que Hércules es la razón sobre todo. Esta idea de la bifurcación de caminos es una idea muy interesante, vuelvo a decir, no voy a abordarla, pero sería tema de otra posible charla. Pero sobre todo lo que sí me interesa es recoger cómo algunos estoicos han tomado para sí esta idea de Hércules. Y voy a recoger dos textos. Uno de ellos es el texto de Epícteto en sus disertaciones, cuando habla sobre el tema de Hércules. Y dice así: así que es razonable que existan mocos en el mundo. He dicho bien, mocos. ¿Y no sería mucho mejor que te limpiara en lugar de andar quejándote? ¿Qué piensas que habría sido de Heracles si no se hubiesen existido el león y la hidra,
y la cierva y el jabalí y unos cuantos hombres malvados y salvajes a los que aquel expulsó de los que limpió el mundo? ¿Qué habría hecho si no hubiese existido nada de eso? ¿No es verdad que se habría dedicado a dormir bien arropado? Así que, lo primero, no habría llegado a ser Heracles, toda la vida adormilado en tal molicie y tranquilidad. Y además, aunque hubiese existido, ¿para qué habría servido? ¿Qué utilidad hubieran tenido sus brazos y el resto de su fuerza y su firmeza y su nobleza si no lo hubiesen movido y hecho actuar tales circunstancias y situaciones? Entonces, ¿qué hubiera él debido realizar? ¿Qué medio traer para buscar su propia tierra, matar al león, a la hidra, etcétera? Eso habrían sido chiquilladas y locuras, pero una vez que existían y habían sido descubiertos, fueron útiles para señalar y hacer actuar a Heracles. Y esa es, en definitiva, la clave de todo este mito de Heracles. La necesidad de actuar, la necesidad de la acción. Y en esa acción no implica, como dice Donald Robertson, una idea de molicie o implica una idea de penuria, todo lo contrario. Heracles se mantiene alegre ante estas terribles pruebas. En realidad, él está conforme con su destino, abraza su destino, su vida, porque su vida en realidad tenía un propósito. Y esta es un poco digamos, la idea fundamental que me gustaría transmitirle, de esta filosofía estoica. En realidad, para el estoico, la vida es un ejercicio espiritual y físico. En realidad, la vida es una auténtica búsqueda de la virtud. Eso es lo importante, eso es lo que nos hace ser más, eso es lo que nos hace buscar el estoicismo que existe en cada uno de nosotros, que existe en lo más profundo de nosotros, porque en realidad esa búsqueda de la virtud es el elemento que nos debe guiar siempre.